Sí, la subjefe de la Policía de San Juan, la comisario general, licenciada Cintia Álamo. La saludamos, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, comisario? Buen día. Buen día a ¿Cómo, ustedes y cómo a ¿Cómo le toda la va? audiencia. Buen día. Gracias. ¿Cómo le va, licenciada? Me parece extraordinario poder compartir con usted porque hay varias cosas para la consulta, pero básicamente es muy importante que una mujer esté al frente de un ámbito tan importante como este y bueno, y la posibilidad que la diligenció Alejandra para poder compartir. Así que, Ale, tu pregunta inicial, por favor. Sí, yo lo que quiero, policía de vocación es justamente Cintia. Es una mujer que con o sin uniforme no se olvida que ella pertenece a la fuerza. ¿Cuántos años hace que Cintia Álamo es policía, su jefa? Ya hace 30 años 30. que soy policía, me recibí en la escuela de cadetes como oficial y 3 años he cursado como cadete, o sea, ya llevamos 33 y algunos meses en esta hermosa institución que la verdad que es un trabajo bastante difícil y quería acotar a lo que dijo recién que gracias a Dios formó un gran equipo con el jefe de policía, Sí, sí, que es sí, una gran sí. persona y que justamente como digamos en estos ámbitos muy masculinos o que tienen un Ujú. ambiente, hasta hoy han tenido un ambiente siempre de cuestiones jerárquicas de hombres, este jefe me ha dado el lugar que me corresponde y la verdad que yo agradezco mucho eso porque con eso o sea, puedo realmente cumplir con mi función. Sí, no, yo coincido absolutamente con usted. Mire, si yo no hubiera sido por Carlos Castro Espinosa, no vuelvo a la radio, ni mucho menos al streaming. Pero bueno, uno siempre tiene que ser en esta vida agradecido, sobre todo, Sí, ¿no? sobre todo Pero agradecido. agradecidos. Pero Cintia, si usted ha comenzado hace 33 años, era una época muy difícil para la inserción de la mujer en un ambiente tan masculino como era la policía. Sin embargo, se ha mantenido en su lugar, se ha mantenido en su rol, en su vocación. Vocación. Empecemos a hablar de vocación, porque hasta la política debe ser una vocación. Eh, Debería ser Exactamente. una vocación. En esta vocación de servicio a la gente. No quiero decir de servicio al Exacto. pueblo porque se confunde, pero de servicio a los sanjuaninos. Y a usted le debe haber costado mucho insertarse en este ambiente, como además hoy quizás a veces debe hasta descreer el hecho de que usted, una mujer que ha demostrado tener con qué, hoy es subjefa de la policía de San Juan. Sí. La verdad que vocación y compromiso, Ujú. yo soy muy empática con las víctimas, siempre lo he sido. Creo Sí. que uno nunca debe olvidar de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuáles son los principios que nosotros tenemos. Yo desde de chiquita, de 20 años, ya era oficial ayudante y hasta el día de la fecha sigo teniendo la misma tesitura de ponerme en el lugar de las personas que sufren o de las personas que están atravesando una situación difícil por cualquier situación, cualquier hecho, y hacer lo que la justicia, lo que la ley, lo que mi función me pone a disposición para poder ayudar a través de la cuestión legal, de la buena atención. Hasta el día de la fecha me involucro demasiado. De hecho, a veces he ido a golpear la puerta de una casa, de alguna familia que ha sufrido alguna situación de robo o alguna situación de inseguridad o una sensación que se vive en un barrio X y trato de ir, de hablar con la gente, me paro en la calle. Muy El bien. otro día mencionaba que andaba de recorridas en la calle y cerca de la base Palermo había una pareja, unos abuelos de más de 85 años, estaban en la vereda, como era la vieja costumbre de antes, de la gente de salir a la vereda y sentarse a mirar. En ese lugar, gracias a Dios, sí lo podían hacer, podían estar en la vereda, era un lugar seguro.
pero también uno se baja a conversar con ellos para poder ver si hay alguna problemática, si hay alguna cuestión social que a ellos les preocupa. Entonces me parece que involucrarse, eso va mucho más allá de solamente tomar decisiones, porque eso lo tomamos todos los días, decisiones difíciles de tomar, pero hay que tomarlas y hay que poner lo que hay que poner, como usted dijo recién. Yo sinceramente tengo una particularidad que no le tengo miedo a nada, y justamente apegada a lo que dice la ley y lo que es mi función, dibujada. Estamos para hacer cumplir la ley, estamos para tomar decisiones, aunque a veces eso caiga mal a algunos sectores de la sociedad o a algunas personas, pero estamos para proteger a las víctimas y proteger a las personas de bien que todos los días se levantan para trabajar o que simplemente aportan desde distintos lugares a una sociedad cada vez mejor. Y bueno, y hay un sector que no lo entiende. Tanto marcamos la diferencia. Claro, no lo entiende, hay un sector que no lo entiende. Cintia, estamos viviendo momentos de muchísima violencia. San Juan no está exenta de estas situaciones. Violencia que viene desde el todo, ¿no? Yo le quiero preguntar, ¿es mamá, Cintia? ¿Sí? ¿Es mamá también? Soy mamá de 4 niñas que ya son grandes. 4 mujeres. Mire que mujeres, sí, y soy abuela de dos varones. Una de mis hijas es mamá, y bueno, la mayor, que tiene 25, también muy así bien. Que bueno, estamos no demuestra si era abuela, le digo, sí. Se ve una mujer muy joven, sí. Pero bueno, me imagino que esos nietos también han traído la vida que uno necesita. Así dicen, porque yo tampoco tengo nietos y ya es hora ya, ¿no? Digo. Digo, la preocupación que debe tener, más allá de toda la fuerza, ¿no? Que la debe tener toda la fuerza, los hombres y mujeres que integran la Policía de San Juan están a cargo de un gobierno, están también bajo la supervisión y orden de una Secretaría de Seguridad, pero además de una jefatura y subjefatura. Yo debo entender, ¿por qué le pregunté si usted es mamá? Porque cada hombre y cada mujer de la fuerza para usted debe ser una preocupación también. Hay mucha violencia y hay mucho encono, hay mucho enojo de la gente, hasta con la policía. Y creo que esto tiene mucho que ver también con que se ha perdido el respeto, Cintia. Se ha perdido el respeto. Se ha perdido el respeto por el uniforme, se ha perdido el respeto por el guardapolvo en la escuela. Y vamos directamente al hecho de violencia, que empieza con un insulto, que después viene con un golpe, que después pasa porque te tira una piedra, que después pasa, no digamos nada si están armados. Digo, ¿cómo vive, si se puede resumir, cómo vive Cintia Álamo esta situación a diario? Bueno, en principio que los hechos de violencia, eso es percibido por toda la sociedad, y nosotros desde acá, desde el lugar, desde nuestra función, lo vemos y lo intervenimos todos los días, ¿no? La violencia que existe en el fútbol, la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, como usted dijo recién, en algunas comunidades donde han sido necesarias las intervenciones policiales. También tiene que ver con una sociedad, creo, y yo lo he evaluado mucho tiempo y me hago cargo de lo que digo, que durante muchos años ha habido una sociedad ociosa, ¿no? Obviamente que hay mucha gente, personas que trabajan, la gente de bien. Me refiero a la gente con el conflicto de violencia. Entonces, una sociedad bastante ociosa, en jóvenes que no buscan por trabajar o esforzarse, que se apropian de lo ajeno. Siempre yo me voy a referir a la parte de la delincuencia, que también está asociada en algunos casos con el consumo problemático, el consumo de estupefacientes, que eso exalta mucho más la violencia en algunas comunidades o en algunos barrios donde ha sido necesaria la intervención y que es de público conocimiento. Nosotros lo vivimos el día a día, y por supuesto que el personal policial también padece esta situación, porque a la hora de intervenir, supongamos a la hora de
de aprender a alguien que ha cometido un delito, muchas veces esa persona que cometió un delito es protegido por otras Claro. del mismo barrio que empiezan Sí, a sí. arrojar piedras, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad ha ido cambiando. Nosotros siempre decimos que nosotros, el personal, la población policial o el personal policial ha sido formado para, o por ejemplo, en mis tiempos, 30 años atrás, he sido formada para una sociedad que ya no existe. Esa No. sociedad donde todavía había respeto, donde todavía se respetaba el uniforme, se respetaba el guardapolvo. Entonces, uno ha tenido que en el tiempo ir adaptándose y tratando de tener distintas estrategias de prevención, pero para volver justamente a esto de darle valor a la función del personal policial. Yo siempre digo, y lo he comentado en muchas comunidades, nosotros tenemos dos tipos de situaciones. Tenemos la sociedad que realmente valora al policía en la calle o parado en una esquina y hasta a veces le ofrece algo, agua o lo que fuere Sí, sí, sí. con él, y la sociedad que pasa por el lado del policía y lo mira despectivo. Creo que también durante mucho tiempo esto se ha fomentado hacia ese odio hacia el uniforme o esa cuestión. Nosotros tratamos de recuperar esa confianza con capacitaciones, con reuniones permanentes, con academias, hablando de esto del uso del celular. Yo lo comentaba en un grupo bastante grande, charlas, y les Sí. decía, miren, a ver, el policía, estando en una esquina, puede tomar un vaso de café que compró a alguien que iba pasando un cafetero, sí puede. El policía puede hablar por teléfono con la base, pasando datos que nos piden, porque hay reportes que hay que hacer a cada rato, o novedades que hay que subirlas. Puede, y sí, lo que no puede, o sea, puede tener un teléfono en la oreja, en el oído, sin estar descuidando y desprotegiendo la zona que tiene que cuidar. Entonces, le decía esto, que cuando el policía se sumerge su cabeza dentro de lo que es el teléfono, ya pierde el enfoque y la sociedad lo ve mal. Entonces, eso lo hablamos, lo charlamos, tratamos de corregir esas situaciones y el personal policial hoy por hoy y en esta provincia de San Juan, que no podemos decir que no hay delitos, porque sí los hay. Nosotros tratamos de abarcar la mayoría de los lugares, pero obviamente hay muchísimas otras situaciones, porque la policía está para proteger a la ciudadanía y también están en las canchas, en distintos eventos deportivos masivos que demandan mucha intervención, en los Claro. corsos, en los carnavales, en las fiestas, donde aglomeran muchísimas personas, en carreras, en ciclismo, en un montón de situaciones. Entonces, nosotros tratamos de cumplir con todo, pero también es cierto que la policía hoy está trabajando al 100% en lo que va del año. Llevamos prácticamente 2 meses, más de 300 detenidos en Sí, flagrancia, que son detenidos claro, al momento de claro. ocurrir el hecho, o sea, no estamos hablando sorprendidos al momento de ocurrir el hecho. Sí, sí, Entonces, eso habla de una prevención y de un avistaje bastante importante, porque de tener prácticamente 5 por día, lo que más o menos sacábamos una cuenta, 5 personas sorprendidas al momento de cometer el hecho por día, y eso también te lleva, quizás el móvil de la comisaría, no sé, pongo un ejemplo, de Sexta, lo pongo de sí. ejemplo, Sí, sí. intervino en una flagrancia, y esa flagrancia demora o demanda un procedimiento en la calle que implica testigos, prueba, que llegue el fiscal, el detenido está en el lugar, se recaban todos los datos para poder, a menos de 24 horas, poder condenar a esa persona por el hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 2 horas mínimo de un patrullero que deja de patrullar porque está en un procedimiento de flagrancia. Entonces, estamos diciendo que no, la policía no pasó, pero no porque no quiso, sino porque quizás está ocupada. Y se agota otro recurso y a veces hay otro accidente un poco más hacia otro sector. Entonces, se van destinando los recursos a las distintas necesidades, pero nosotros tratamos de amplificar
y de tomar todo, como también es cierto que estratégicamente en algunos barrios ha modificado la realidad y hemos abordado las realidades de colocación, en algunos casos, de cámaras que estaban a disposición, entonces colocamos cámaras, en otros barrios policías infantes, que los sacamos de la parte administrativa para que vayan a cumplir esa función y cuiden barrios en ciertos horarios, que nosotros le llamamos barrios seguros. Y también es cierto que de muchos hechos que han sido, o que los vemos en las noticias, asaltaron o le robaron o desvalijaron, después de eso se hacen investigaciones, allanamientos, detenciones. Es increíble la cantidad de trabajo que quizás no se ve, pero que nosotros sí lo cuantificamos y lo vemos valorando y revalorizando la función policial. Todo esto que está diciendo Cintia lo estamos viendo. A ver, Cintia, yo ayer en la conferencia de prensa que brindó la Corte de Justicia y la Fiscalía General, yo lo dije, a los periodistas que venimos de la época, no vamos a decir cuántos años, más o menos los años que tiene de antigüedad en la fuerza la comisario Álamo, digo, quienes venimos de la época en la que los jueces hablaban solo por su sentencia, al hoy que estamos viviendo en San Juan, y que es inédito en el país, es distinto en el marco Argentina, digo, cuando la policía, cuando se implementó el sistema de flagrancia, no crean que de la noche a la mañana el doctor Eduardo Cuatropani, ya fallecido, dijo, bueno, este va a ser fiscal, este va a ser esto, este va a ser lo otro, la policía, ¿cuántos agentes me pueden mandar? Tanto. No, se capacitaron, hicieron cursos, tuvieron que someterse a cuestiones también que tienen que ver con lo psicológico, todo eso llevó un proceso que hoy deriva en esto. Por eso le agradezco, comisario, que haga referencia a flagrancia, porque sin la policía, y esto dicho por muchísimos fiscales, de verdad lo digo porque conozco a muchos, tengo amigos fiscales, me dicen, mira, si no fuera por la policía, nosotros no seríamos lo que somos. Lo dicen ellos. Sí, nosotros tenemos policías en todas las unidades fiscales que están trabajando, tenemos policías que trabajan en la parte investigativa, administrativa, que están hacen los procedimientos de allanamientos. Así que en todas las unidades fiscales de delitos contra la propiedad, ANIVI, la Brigada de Delitos contra la Propiedad, lo dije recién, estafas, genérica, CAVIC, en todos estos lugares hay personal policial trabajando, investigando, recibiendo. O sea, el sistema acusatorio, bueno, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de la segunda etapa, donde ya se incluían los delitos especiales, los homicidios. Yo estuve en esa época de pandemia en criminalística, y nosotros éramos los que íbamos a la escena del hecho sin nadie, y de repente empezaron a participar los fiscales que en forma muy agradecida, porque yo conozco muchos fiscales que son muy agradecidos en esto de ir de la mano a un sistema nuevo y a una escena de un crimen que a veces en una escena de un crimen vos veías por dónde tenemos que empezar. Entonces ha ido creciendo, se han ido el primer juicio del sistema acusatorio que se dio, bueno, yo estaba en criminalística, y con el trabajo del personal policial, el trabajo de los peritos, se determinó no solo la autoría del primer juicio en el sistema acusatorio, sino que también se probó una alevosía. Es muy difícil probar una alevosía en un contexto de investigación, porque, por ejemplo, el homicidio, obviamente nosotros probamos un homicidio, o el fiscal, digamos, prueba un homicidio, las pericias. La alevosía es algo muy, muy difícil de probar, porque la alevosía es un agravante para el autor del hecho, que dice aquel que trabaja sin riesgo y sobre seguro para él. O sea, la persona mató sin riesgo y sobre seguro. O sea, él no tuvo un segundo de, por ejemplo, de cometer ese hecho. Entonces, eso le produce un agravante. Por ejemplo, matar a una persona que está dormida, o matar a una persona que está internada, que no se puede defender. O sea, entonces, hay ciertos elementos claves y que han evolucionado y que han colaborado y ayudado a la investigación, donde han marcado muchos precedentes científicos
Y por eso digo que hoy la policía tiene, que obviamente nosotros no lo vamos a comunicar, no lo vamos a decir qué elementos son, pero sí podemos decir que tenemos un gran equipo de investigación. De hecho, el personal de investigaciones, que son móviles de civil, policías de civil, también hacen operativos de noche. Nosotros tenemos 2 operativos de noche, operativos nocturnos que tienen que ver con patrulleros, motos, motorizados que van a distintos lugares, y no hay un solo lugar en San Juan que no ingrese la policía. Ingresa a todos los barrios y a todos los lugares de San Juan, hacen procedimientos, detenciones, aprehensiones de gente que tiene antecedentes, que quizás andan en merodeo en la calle y los llevan por una contravención porque el Código de Faltas prevé la cuestión de merodeo. Todas las noches llevamos personas a las 2, 3, 4 de la mañana que andan merodeando otros lugares y que tienen un frondoso prontuario de antecedentes. Pero además, los operativos se hacen con personal de civil, con las brigadas de investigaciones, donde también efectúan la misma tarea, pero es más silenciosa porque quizás el ciudadano común no los ve porque no los detecta, pero sí están en investigaciones. No solo eso, sino de robos, de gente que anda con antecedentes, y también con el tema del narcotráfico, que nosotros desde el año pasado hemos marcado una lucha tremenda contra el narcotráfico. Y cuerpo a cuerpo, le diría yo. Sí, cuerpo a cuerpo con el tema de la droga. Y se notó, se sigue observando. Pasa que por ahí uno cree que la delincuencia va delante de la policía, pero son cosas que se están observando dentro de la misma fuerza. Y yo creo que más allá de quienes son los que conducen, está la responsabilidad y la vocación y compromiso de cada uno de los hombres y mujeres de la fuerza. Carlos, yo pasaría toda la mañana hablando con la comisaria, porque además es excelente la forma que tiene ella de expresarse, y en esa forma de expresarse es donde vemos el amor, el compromiso, la dedicación que tiene para con la fuerza a la que pertenece. O sea, yo pertenezco a la policía de San Juan y tengo que hacer valer la policía de San Juan. A mí, cuando la gente habla con respeto de su propia vocación, porque hay otros que se pasan la vocación por el bolsillo de atrás del pantalón, yo me entusiasmo, ¿viste? Y yo sigo adelante. Así que, Carlos, lo escuchamos. Bueno, me parece extraordinario esto, ¿no? Con más de 30 años de profesión, su calidad de madre, abuela, con hijos grandes, con nietos, digo, tiene, además de esa gran experiencia, la voluntad para sacarle el jugo a una tarea en beneficio de una sociedad que espera siempre lo mejor de las fuerzas de seguridad. Y le quería, en función y razón de ese, bueno, marcaba esto de que la tarea de prevención es central, ¿sí? ¿Cierto? Ya, por ejemplo, en estos 2 meses, 300 detenidos, la tarea que hacen la policía de San Juan en su conjunto, pero individualmente, la tarea de inteligencia, bueno, ahí donde se asienta buena parte de la eficiencia y bueno, el tema narcotráfico, que por San Juan dejó de ser cuestión de paso, y ahí la tarea del personal policial se hace gigante. Y le quería preguntar, en función de esos 33 años que dice usted, licenciada, que nos cuente o que se aproxime a la diferencia de que le tocó 30 años atrás, 20 años atrás, el tiempo de su labor, ¿no? Con el tema de la juventud, con el tema de los jóvenes en general, y básicamente creo que ha cambiado. Usted lo va a decir porque usted tiene el trabajo de campo y compartir también con sus compañeros, y además en una responsabilidad de una subjefatura que tiene, digamos, el título no dice tanto como la tarea en sí misma, que va más allá de estar en este espacio, sino que me gustaría que nos cuente eso, que
que, que la diferencia que hay de aquella policía, no porque sean distintas, sí, son distintas, son épocas, pero en esta que usted conoce hace 30 años o menos, y la actual, ya con responsabilidades funcionales, como usted tiene, licenciada, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahí en materia de seguridad, nosotros siempre decimos que existe el control social, la gente necesita control social, pero se divide en el control social la parte judicial, la parte penal y el control social informal. Ese control social informal que necesita la sociedad, la familia como primer núcleo, la escuela, las instituciones deportivas. Entonces, ¿qué nos ha pasado como sociedad? El control social, o sea, se ha extremado el control social formal, que tendría que ser fuerza de seguridad, intervenciones, judicializaciones de casos, porque el control social informal, que es la familia, se ha venido de tiempo. Y vamos a hablar que no solo tiene que ver con que mamá y papá estén juntos, no, tiene que ver con crianza, con mamá o papá por cuestiones separadas, o mamá sola o papá solo, no interesa. Lo que interesa es que el adulto, papá o mamá, que pueda, le dé un ámbito de seguridad a un menor de edad, amor sobre todo, más unos tremendos límites que pueda formarse de esa manera. Entonces, ¿qué nos está pasando o qué ha ido pasando como sociedad? Se ha ido debilitando esa autoridad de padre, de madre, de abuelo, porque a veces la figura del padre la cumple un abuelo. Estamos hablando de distintos tipos, familias poligámicas, monogámicas, donde con una mamá sola, con un papá solo, varios hermanos, un hermano, no importa. Lo que importa es que ese niño reciba amor primero, porque el amor es lo primero, que el afecto, el amor, es lo que le da seguridad y lo que le da identidad a un menor. Y límites sobre todo. Entonces, cuando un niño, lo que yo percibo es que hay mucha baja tolerancia a la frustración. Es como que a los adultos durante mucho tiempo dicen, bueno, yo no quiero que mi hijo pase por esta situación, no quiero que sufra, no quiero que no tenga, no quiero... Entonces como que han ido tratando de facilitar un poco la vida a los jóvenes y ni hablar de que hay muchos que no han recibido desde hace mucho tiempo este amor o esta falta de valores que no se transmiten de generación en generación. Y es lo que hoy llamamos gente que quizás empezó hace 30 años atrás a consumir, y eso se ha ido, consumir estupefacientes, supongamos, y eso se ha ido traspasando de generación en generación. Me refiero siempre a la parte delictual. Pero me voy al otro marco, que es sociedad en general, en donde hoy podemos evidenciar que hay papás que tienen miedo de no ser buenos padres, o que tienen miedo a veces que el hijo al decirle no, tienen miedo a una reacción. O sea, cuando el no se entrena desde chiquito, un adulto nunca va a tener baja tolerancia a la frustración. Entonces, hoy vemos que existe esta generación de cristal, como se le denomina, ha sido gestada o en mucho tiempo, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces hay distintas situaciones. Entonces hoy nos encontramos con situaciones que eran atípicas antes, o por ejemplo, lo pongo sobre la mesa, el tema de las picadas o de las acrobacias en grupos motorizados, por ejemplo. Hoy, con la cantidad de muertos que hay en accidentes de tránsito, hacer eso es muy provocador y a la vez muy peligroso para la persona en sí y para un tercero. Entonces, quizás la gente diga, no, ustedes ocúpense de los delincuentes, dejen de andar persiguiendo. Hay una parte de la sociedad que exige intervención. Mandamos gente a la cancha. A ver, nosotros no podemos ir a mandar, lo dije el otro día, no podemos mandar un ejército de policías a una cancha donde hay gente adulta que ya sabe y conoce
cómo debe comportarse en una cancha. Entonces, descuidamos la sociedad por ir a calmar hombres que no pueden controlar su violencia, que no pueden controlar su bronca. Entonces, digo, hay cuestiones que nosotros tenemos que empezar a trabajar, visibilizar. ¿Sabe lo que ha cambiado de la sociedad, o por lo menos policialmente? Quizás hasta hace un tiempo atrás no se hablaba mucho del tema de droga. La droga existe ya hace un tiempo largo. No, sí, lo que pasa es que nosotros, primero, a mí en lo particular, no me gusta mentir y me gusta visibilizar. Está muy bueno poder visibilizar. Muchos de los jóvenes que llevamos detenidos, que son adictos, y que usted le pregunta, ¿usted sabe lo que produce la droga en el cuerpo? No, no tengo ni idea. O sea, ellos lo producen lo bonito que produce la droga, pero claro, no saben todo la cuestión de salud, deterioro orgánico, cognitivo, estimulación y un montón de cuestiones que los termina ni siquiera le queda una sola neurona para seguir consumiendo y nada más. Entonces, ¿a qué voy? Que hay una falta por ahí de información. Sí, Bueno, yo coincido. la verdad, Pero perdón, la verdad Carlos, que sí. perdón, yo coincido pero absolutamente coincido con Cintia, porque, a ver, yo lo vengo diciendo siempre, yo para mis hijos, y seguramente la comisario general, también sus hijas pasaba lo mismo, yo secamente, no me va a pasar nada en la calle. Yo sé cómo te eduqué a vos, el tema es cómo están educados el resto. Y acá viene lo que hoy nos está tocando, porque creo que la hemos ido llevando a Cintia a donde yo quiero apuntar. Cintia, en mis 40 años de periodismo he escuchado a muchos papás después de la muerte de jóvenes, porque las hemos pasado muchas, las muertes de jóvenes allá en la curva de los tontos, en Marquesado, en accidentes de tránsito, por la droga, por el alcohol, por el boliche. Y escuchar a padres decir, la culpa de todo esto la tiene el gobierno. ¿Y por qué la tiene el gobierno si es tu hijo? No, porque yo pago mis impuestos y el gobierno a mí me tiene que garantizar la seguridad de mi hijo. No, te equivocás, papi. O sea, hace un poquito de mea culpa también. A tu hijo alguien le dio el auto, a tu hijo alguien le dio la plata para que consuma o para que tome alcohol. Digo, no lavé las culpas de tu ausencia en casa con un auto y las mejores llantas, como dicen los chicos hoy. Digo, comisario, y hoy estamos discutiendo si bajamos o no bajamos la edad. Justamente hoy se reúne el Senado, para convertir en ley o no la baja en la edad de imputabilidad. ¿Es la solución? En la opinión, obviamente que nosotros, una vez que si eso se aprueba es una ley, le vamos a dar totalmente cumplimiento. Lo que sí es cierto que un menor de edad no puede tener un tratamiento igual que carcelario, igual que un adulto, ¿no? Eso queda claro. Lo que sí me parece perfectamente bien es que ese menor que comete un delito y varios delitos debe, justamente en este caso, por ejemplo, la directiva es devolverlo inmediatamente a la familia. Pero resulta que quien lo intoxica y quien lo manda a veces a robar es la propia familia. Entonces ese menor está en una situación de riesgo y de vulnerabilidad total, necesita ser separado de esa familia que lo intoxica, familias donde ve a su madre consumir, donde sufre violencia, donde ha aprendido de chiquito a sobrevivir. Entonces necesita ser separado y mostrarle en un contexto obviamente de algún establecimiento adecuado para ese tipo de circunstancias, que la vida tiene otras oportunidades o que su futuro no es solo eso. Entonces, pero de la única manera que se lo vamos a poder probar es con un contexto de encierro circunstancial, con una pena o con lo que fuere. Para mí la imputabilidad y de la manera en la que hoy ha ido creciendo un poco el delito contra menores, vuelvo a repetir, es la misma familia la que lo intoxica o la misma familia que no lo puede controlar. Entonces ese menor
puede resultar gravemente herido, porque en una situación, un menor que comete delito, tenemos un caso nosotros en Concepción, de un menor que ya desde los 12 años viene cometiendo delito, hoy tiene 17, y por semana hace 3, 4 robos, Claro. y el otro día lo encontraron con un arma. Entonces digo, ese menor no podemos solamente devolvérselo a su mamá, porque justamente ese menor está en una situación totalmente de vulnerabilidad. Para él, para terceros, lo más importante, las víctimas necesitan una respuesta. El daño no tiene edad, el daño es daño. Entonces, necesita, para mí, esta edad de baja imputabilidad va a venir a darle parte, una solución, siempre y cuando obviamente tenga la adecuación de establecimiento, porque vuelvo a repetir, la idea no es que ingrese al circuito del delito en un servicio penitenciario, sino que tenga un tratamiento diferente donde tenga todo el contenido educativo, artístico, música, lo que fuere, que lo separe y lo distancie y lo diferencie totalmente de la familia que lo enferma, que no lo controla o que se le ha ido de las manos, porque ese menor en la calle, en la misma actividad delictiva, puede llegar a perder la vida. O sea, es un problema. Entonces, para él y para los demás. Claro, exactamente. Es un poco equitativa. Eso es equitativo para la víctima, es equitativo para ese mismo menor que ha sufrido en ese contexto de ambiente, porque, a ver, de base ningún niño tiene maldad, ningún niño es malo. Una persona se construye conforme a lo que percibe, absorbe de un núcleo familiar. Y si ese niño aprendió de chico a consumir estupefacientes, vio a su mamá drogada en el piso, al padre que le pega a la madre, o la madre que le pega al padre, porque a veces esto no tiene distinción de, o la madre con un montón de sujetos, entonces ese niño tiene un tremendo desorden y una tremenda frustración y bronca interior, donde cree que no es merecedor de amor y que nadie lo va a querer. Entonces, lamentamos mucho que esas situaciones pasen, pero evidentemente pasan. Entonces nosotros creo que como Estado hay que sanear de alguna manera esa situación, o por lo menos mostrarle que existen otras alternativas de educación, de salud, porque hay muchos chicos que ni siquiera tienen las necesidades básicas de salud. Entonces, obligarlo y esto es de forma obligatoria. Entonces, tener un tratamiento después de que si es que se baja la edad de imputabilidad, quiere decir, usted es responsable de este delito, pero el tratamiento suyo va a ser diferente. Ahora le vamos a educación, salud, va a aprender música, va a aprender esto, el día de mañana quizás salga un ciudadano diferente, porque si lo llevamos a otro contexto de encierro carcelario con rejas, sale otro. Sale un monstruo increíble. Claro. Va a salir más capacitado, digamos. Carlos, sí, porque no yo sigo y la comisario seguramente tiene un montón de cosas que hacer. No, sí. La pregunta que le hice la ha respondido claramente, nos ha dado todo un panorama. Creo que al menos yo estoy satisfecho, la he escuchado muy atentamente y creo que este es, digamos, es el gran aporte que tiene la sociedad en este momento, de tener una funcionaria policial que, con su historia, pero también con su vivencia, pero también con su vocación, hace posible que la tarea no solamente sea eficaz, sino que dé los ejemplos que necesitan. Bueno, estos chicos, el tratamiento de estos chicos se basa también en una necesaria participación de la familia. Nada se puede hacer sin la participación de la familia, porque esa tarea que desarrolla la policía es para que la gente entienda que hay que buscar la solución, la salida y el encauce para un chico que empezó a los 12 y son 17 años actualmente y que están en este escenario. Bueno, hay que sacarlo definitivamente para poder construir. Si un árbol que está torcido, lo deja torcido, sigue torcido. Cuando está derecho, es la idea, siempre tener chicos que estén dispuestos y que se preparen también, ¿no? Porque han cumplido mal las cosas hasta ahora. Bueno,
hagan el esfuerzo todos para que tengamos un ciudadano no solamente feliz, sino también un ciudadano en condiciones de compartir con el resto de una sociedad juvenil que necesita de buenos ejemplos. Y la droga no es el buen ejemplo, entonces la policía tiene que lidiar con muchas cosas y me parece muy inteligente y racional el análisis que nos hace la subjefa de policía, comisario general, licenciada Cintia Álamo. Así que, por mi parte, no tengo más que gracias. Sí, muchísimas gracias, Cintia, por este tiempo. Vaya a cumplir con su función. Cualquier cosa usted diga que somos nosotros la que la demoramos, pero no va a ser la última charla, Cintia, ¿sí? A mí me gustaría que la gente que la está escuchando ahora la conozca, vea la carita, que la está viendo en una foto, pero al momento de hablar, Cintia es clarísima. Cintia habla a la cara, habla ella. ¿Por qué? Porque tiene vocación de servicio, tiene esa vocación, tiene ese bichito que hoy por hoy tenemos que buscar en todos los ámbitos de la vida. Cintia, un abrazo enorme, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor. Muchas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia que los está escuchando. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, creo que hemos tenido la chance de conversar con una funcionaria policial con experiencia, nos ha dado bastantes lineamientos de la tarea y bueno, también toda una complementación, Alejandra, porque personal capacitado, cámaras, la inteligencia policial que va a los lugares que tiene que ir, de civil, en moto, en auto, en bicicleta. Acá lo que importa es buscar las soluciones y detectar dónde están los principales flagelos, ¿no? de este momento. Así que, bueno, si te parece...